Título celos explosivos. Kerem y Hande ardiendo en ira por Hakan, el triángulo turco más candente. Hola, amantes de las telenovelas turcas, sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, un plato fuerte que sazona cualquier historia de amor, los celos. Pero no cualquier tipo de celos, no. Hoy vamos a hablar de esos celos que se cuecen a fuego lento, que queman por dentro y que nos dejan al borde del asiento, especialmente cuando hay un tercero en discordia, un tal Hakan, que se interpone entre nuestros tortolitos favoritos Kerem y Hande. Si te apasionan las historias de amor con dramas, intrigas y mucha tensión, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a repasar esos momentos épicos donde los celos, la furia y el amor se mezclan en una explosión de emociones que nos dejarán sin aliento. Y antes de que empecemos a desglosar cada escena y cada mirada fulminante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis de sus series turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje lleno de pasión y drama. Vamos a empezar esta montaña rusa de emociones con una serie que seguramente todos conocen y aman, *Sencalcap*, conocida en Latinoamérica como *Llamas de mi corazón*. Esta serie es una comedia romántica con mucho drama, protagonizada por los increíbles Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. Sí, los mismos Kerem y Hande de nuestro título, pero antes de entrar en sus celos más intensos por Hakan, vamos a ubicarnos un poquito. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que se cruza en el camino de Serkan, un exitoso arquitecto y un hombre de negocios algo, ¿cómo decirlo?, intransigente. Un malentendido los obliga a fingir un compromiso, lo cual, como se imaginarán, termina llevando a una relación real llena de altibajos, momentos dulces, muchas peleas y, por supuesto, un montón de celos. Y aunque la historia principal se centra en la relación de Eda y Serkan, en la primera temporada y especialmente en la segunda, la presencia de Hakan, interpretado por el carismático Ismail Egesasmaz, pondrá a prueba los límites del amor y la paciencia de nuestros protagonistas. Ahora, ¿por qué Hakan es tan importante en este contexto de celos? Bueno, Hakan es el exnovio de Eda, un hombre que regresa a su vida con la intención de recuperarla, justo en el momento en que la relación entre Eda y Serkan está floreciendo. Esto, como se imaginarán, desata un torbellino de inseguridades y celos en ambos. Serkan, que ya es un hombre celoso por naturaleza, se pone aún más irritable y posesivo al ver a Hakan cerca de Eda. Y Eda, por su parte, también experimenta celos al ver a Serkan rodeado de otras mujeres, pero los celos que siente cuando Hakan muestra interés en ella son distintos, una especie de mezcla entre incomodidad y una extraña satisfacción de saber que alguien la valora tanto. Pero los celos más intensos de esta serie, esos que nos hacen retorcernos en el sofá, son los que experimenta Serkan cuando Hakan intenta retomar su relación con Eda. Esas miradas cargadas de ira, esos comentarios sarcásticos, y esa tensión palpable en cada escena, son oro puro para los amantes del drama. Y no solo eso, vemos una transformación en el personaje de Serkan, ese hombre frío y distante, que se transforma en un león celoso que defiende su territorio, demostrando que detrás de toda esa fachada de hombre de negocios, se esconde un corazón que ama con intensidad. También tenemos que mencionar que la química entre Hande y Kerem traspasa la pantalla, haciendo que cada escena de celos sea aún más creíble y emocionante. Es la forma en que se miran, la manera en que se hablan, la tensión que se siente en cada roce, lo que convierte estos momentos en inolvidables. Además, *Sencalcap* es una serie que sabe muy bien cómo jugar con las emociones del espectador, llevándonos de la risa al llanto en cuestión de segundos, y los celos son una pieza clave en esta dinámica. Siguiendo con nuestra exploración de celos intensos, vamos a sumergirnos en otra joya de las series turcas, *Asklaftan Anlamaz*, traducida como *Amor sin palabras* o *Hayat*, Amor sin palabras*. Aquí la química entre Hande Erçel y Burak Deniz es simplemente explosiva. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven vivaz y llena de energía que se ve envuelta en una serie de divertidos enredos con Murat Sarjmaz, un hombre de negocios muy guapo pero también bastante arrogante. Esta es una comedia romántica donde los celos, si bien no son tan violentos como en otras series, son una parte fundamental de la dinámica de la relación entre Hayat y Murat. Al principio la relación entre ellos es puramente profesional, pero a medida que pasa el tiempo, la tensión crece y sus sentimientos se hacen cada vez más evidentes. Aquí no tenemos a un Hakan,
pero la presencia de otras pretendientes y las propias inseguridades de Hayat y Murad harán que los celos sean un elemento recurrente en la serie. Si bien las situaciones son mucho más cómicas, las miradas de reojo, los comentarios sarcásticos y la tensión que se respira en el aire nos dejan claro que el amor entre Hayat y Murad se está cocinando a fuego lento y que cualquier cosa puede hacer explotar esa olla a presión. A diferencia de asteriscos en Calcap ***, aquí los celos se presentan de manera más sutil, más juguetona, lo cual no significa que sean menos intensos. La forma en que Murad disimula sus celos, tratando de actuar como si no le importara, es simplemente adorable. Y Hayat, por su parte, reacciona con esa mezcla de sorpresa y diversión que la caracteriza. Y aunque la serie tiene muchos momentos de comedia, los celos nos muestran una faceta más vulnerable de los personajes, revelando sus inseguridades y sus verdaderos sentimientos. Es esa dinámica de tira y afloja, de indirectas y de miradas intensas, lo que hace que la química entre Hayat y Murad sea tan palpable y que los espectadores nos sintamos tan identificados con sus luchas y con sus inseguridades. Una cosa que hace a esta serie diferente es que, a diferencia de asteriscos en Calcap ***, aquí la relación de los personajes se basa en mucha mentira y sobreentendidos al principio. Los celos se convierten en un vehículo para que los personajes expresen lo que realmente sienten el uno por el otro, aunque sea a través de indirectas y situaciones cómicas. Los celos de Murad, aunque más disimulados, son igualmente poderosos. Él no tolera ver a Hayat con otros hombres y sufre en silencio cuando ella le da a entender que no le importa. Y Hayat, por su parte, también experimenta celos cuando ve a Murad con otras mujeres, aunque al principio lo niegue rotundamente. Es esa tensión constante, esa montaña rusa de emociones, lo que convierte a ***Asklaftan al-Lamaz * en una serie tan adictiva y tan querida por los fans. Ahora vamos a cambiar un poco el tono, y aunque nos mantendremos en la línea del drama, vamos a hablar de una serie que nos muestra los celos en su faceta más oscura y posesiva, ***Karasevda o Amor Eterno como se le conoce en Latinoamérica. En esta serie, Burak Ozcivit interpreta a Kemal Soydere y Neslihan Atagul es Nihan Sezin. Esta serie es un drama romántico con tintes de tragedia, donde el amor y la venganza se entrelazan de manera magistral. La trama nos presenta a Kemal, un joven estudiante de ingeniería de clase media, y a Nihan, una chica de la alta sociedad. Su historia de amor es intensa y apasionada, pero se ve truncada por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesivo que está enamorado de Nihan. Emir no solo se interpone entre Kemal y Nihan, sino que se encarga de destruir la vida de Kemal y obligar a Nihan a casarse con él. Y aquí los celos son una fuerza destructiva que alimentan la obsesión de Emir por Nihan, y la desesperación de Kemal por recuperarla. La presencia de Emir como el villano de la historia es crucial para entender la intensidad de los celos en ***Karasevda ***. Emir es un hombre poderoso acostumbrado a tener todo lo que quiere, y su obsesión por Nihan se convierte en una enfermiza necesidad de control. Sus celos no son los celos románticos que vemos en las comedias, son celos posesivos, enfermizos, que lo llevan a cometer actos atroces para mantener a Nihan a su lado. Los celos de Emir son como un veneno que corroe su alma y que lo convierte en un ser despreciable y peligroso. Kemal, por su parte, siente unos celos intensos al ver a Nihan con Emir, pero sus celos son diferentes, son el resultado de la impotencia y la desesperación por no poder estar con la mujer que ama. Los celos de Kemal no lo llevan a la violencia, sino a la venganza y a la lucha por recuperar su libertad y la de Nihan. A diferencia de asteriscos en Calcap * y ***Asklaftan al-Lamaz ***, aquí los celos no son un simple ingrediente en la trama, son el motor que impulsa la historia, son la raíz de la tragedia y la fuente de todo el sufrimiento. ***Karasevda * nos muestra el lado oscuro del amor, ese amor que puede llegar a ser destructivo y que nos puede llevar a tomar decisiones impensables. Los celos en esta serie son un recordatorio de lo frágil que puede ser el corazón humano y de las terribles consecuencias que puede acarrear la obsesión. La interpretación de los actores es magistral, logrando transmitir toda la intensidad de los sentimientos que experimentan sus personajes, y haciendo que cada escena sea un torbellino de emociones. ***Karasevda * es una serie que te dejará sin aliento, que te hará cuestionar la naturaleza del amor y del odio, y que te mostrará que los celos, cuando se desbordan, pueden tener consecuencias devastadoras. Y finalmente, para cerrar este análisis sobre celos explosivos, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también nos muestra una perspectiva interesante sobre los celos, ***Erkencicus * o ***Pájaro Madrugador ***.
Aquí tenemos a Demet Özdemir como Sanem Ain y Can Yaman como Candivit. Esta es una comedia romántica con toques de drama donde Sanem, una joven soñadora, comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, el carismático Candivit. La trama de esta serie es ligera y divertida, pero no está exenta de momentos de celos intensos que nos hacen suspirar y reír al mismo tiempo. Can es un hombre muy seguro de sí mismo, pero sus celos se manifiestan de una manera muy particular, con comentarios sarcásticos y una actitud distante que confunde y exaspera a Sanem. Por otro lado, Sanem experimenta celos cuando ve a Can rodeado de otras mujeres, y sus reacciones son muchas veces espontáneas y divertidas. A diferencia de las series anteriores, aquí los celos no son el motor principal de la trama, pero sí son un elemento importante para la evolución de la relación entre Sanem y Can. Los celos en *Erkencicus** son una especie de juego, una forma en que los personajes expresan su atracción y su inseguridad. La química entre Can y Sanem es innegable y sus momentos de celos son simplemente encantadores. Es esa dinámica de tira y afloja, de indirectas y de miradas intensas, lo que hace que la relación entre estos dos personajes sea tan especial y tan adictiva. *Erkencicus* es una serie que nos muestra que los celos, aunque pueden ser dolorosos, también pueden ser una señal de que nos importa mucho la otra persona, y que estamos dispuestos a luchar por nuestro amor. Es una serie que te hará reír, suspirar y emocionarte y que te recordará que el amor, a veces, puede ser un poco complicado, pero siempre vale la pena. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este viaje por el mundo de los celos más explosivos. Hemos repasado 4 series que nos muestran diferentes facetas de este sentimiento tan humano y a veces tan complicado. Desde los celos intensos y posesivos de *Karasevda*, pasando por los celos cómicos y adorables de *Asklaftan Anlamaz* y *Erkencicus*, hasta los celos dramáticos y apasionados de *Sencalcapm*. En todas estas series, los celos son una pieza clave en la dinámica de las relaciones, y nos demuestran que el amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos y desafíos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado algún momento con el que se hayan sentido identificados. Recuerden que los celos, aunque pueden ser dolorosos, también son una muestra de que nos importa mucho la otra persona, y que estamos dispuestos a luchar por nuestro amor. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les han parecido las series que mencionamos, qué otros momentos de celos recuerdan y qué otras series turcas les gustaría que analizáramos. Y antes de despedirme, por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Adiós.